Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Educamps y hoy les traigo un video distinto, a lo Michael Quesaditas. Quiero que veamos si hoy, a mitad de 2019, vale la pena comprarse una AMD Radeon 570. Vamos a testear la placa con varios juegos actuales en configuraciones alta y muy alta. Vamos a darle. Si vives en Argentina o en algún otro país de Latinoamérica, te habrás dado cuenta que desde que la criptominería dejó de ser rentable, empezó muy lentamente a bajar el precio de las placas de video, sobre todo las de AMD. Esta baja llegó a tal punto que hoy las RX 570 y RX 580 están a un precio de locos si las comparamos contra las Nvidia. Es como si AMD hubiese dado el visto bueno para que liberaran el stock de los resellers, incluso rematando las existencias. En Argentina empezamos a ver ofertas muy interesantes en este sentido desde hace tiempo, y esto es lo que me llevó a hacer este video. Hoy quiero mostrarte cómo rinde una Radeon RX 570 en una batería de juegos modernos y vos vas a decidir si vale la pena o no. El setup donde vamos a correr los juegos va a ser un Intel Core i7 6700K a 4 GHz en un motherboard Aorus Z270X Gaming 5 con 16 GB de RAM DDR4 Corsair Vengeance Pro, y la placa en cuestión va a ser la Aorus Radeon RX 570. Esta es la misma GPU que usé para hacer la comparativa contra la Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, cuyo video te estoy dejando en la tarjetita que te aparece en pantalla. La versión de los drivers es la 19.4.3 y voy a usar OBS para grabar las partidas con el layout de MSI Afterburner en el costado izquierdo. Ahora sí, vamos a darle. Claramente que el 90% de las personas que se compren esta placa va a ser para jugar este título, Fortnite. Como podemos ver, el título está pensado para que se pueda jugar hasta con una integrada. No como League of Legends o RuneScape, pero ahí nomás. Con la Radeon RX 570 podemos jugar un promedio de 80 FPS en configuración alta, con picos de 100 frames y caídas de 70 FPS. Si activamos el preset épico, que es el máximo disponible, vamos a tener un promedio de 60 FPS casi constante. Lo que cambia básicamente es la distancia de dibujado y detalles en las texturas. Para mí se sigue viendo igual de choto, sobre todo cuando te mata una banana con una ametralladora. Un FPS que nunca defrauda es el Far Cry. Nunca defrauda porque nadie tiene sus expectativas puestas en él. Con la Radeon RX 570 con DirectX 11 en la configuración alta funciona un promedio de 65 FPS con subidas de 75 y bajadas en 50 y pico. Ahora con la configuración en Ultra pasamos a 58 en promedio con picos de 69 o 70 y bajadas a 50 FPS. Como pueden ver, la optimización en este título es genial y corre perfectamente en configuración Ultra. Ojalá hubiese una correlación entre la historia y la optimización gráfica. Una de las últimas joyitas de Ubisoft se llama The Division 2. Este juego fue lanzado hace poquitos meses y su apartado técnico la verdad que es envidiable. Con esta placa de video en configuración alta se mueve entre los 65 y 70 FPS, perfectamente jugable. Ahora si pasamos a la configuración Ultra ya vamos a ver que le cuesta un poquito más, pero nada que le quite demasiada fluidez. Dependiendo de la zona nos vamos a mover entre los 45 y 60 frames. Hay que sacarse el sombrero realmente frente a la optimización de este juego. Culpa de este video me enganché y ahora ando como un loro yendo y viniendo juntando cajitas en un Washington DC post-apocalíptico. Para cerrar con los juegos de Ubisoft toca hablar del último Assassin's Creed. En el caso del Odyssey, con los presets gráficos en alto, así como viene en configuración alta, podemos correrlo de forma fluida a unos 50 frames en promedio. Si queremos irnos a tope con la configuración, pasamos a super alta, pero vamos a tener que conformarnos con 25 frames en promedio, la mitad de lo anterior, como si jugásemos en consola. Hay que decir que realmente se ve muy bien, sobre todo los muslitos de Alexios. ¡Oh, esos muslos espartanos! Igualmente, jugar a 25 frames no lo considero una buena experiencia. ¡Ah, pero mira esos muslos, papá! ¡Cuánto músculo! No puede faltar en un bench gráfico el FPS multiplayer bélico Battlefield. En cuanto a la quinta entrega, con los presets en alto, el juego se mueve un promedio de 55 frames con picos de 80 en ciertos momentos, pero generalmente entre 55 y 60 frames en promedio. En cuanto a su variante Ultra, con el preset así sin configurar, nos vamos a mover entre los 45 y los 50 frames por segundo. Estamos hablando de 10 frames menos. Claramente que esta merma se va a notar, sobre todo en el combate, pero realmente se ve tan bien que es una decisión que les dejo a cada uno de ustedes si prefieren que se vea mejor o un poquito más fluido. En cuanto al recientemente lanzado World War Z, este exclusivo de la Epic Games Store funciona muy bien. Tanto el preset alto como el Ultra se mueven arriba de los 60 frames. Obviamente que siempre dependerá del mapa y de la cantidad de zombies en pantalla, pero por ejemplo en alto tenemos picos de 90 FPS y en Ultra de 75 FPS. Aparte, si jugamos con este pelado y equipamos la carabina, los frames suben un 5%. Igualmente este es un juego que tiene mucha carga en el procesador, así que con el i7 tiene una gran ayuda. Vamos a un título más reciente de combate, el Mortal Kombat 11.
Este juego se mueve a 60 frames tanto en alto como en muy alto. La única cagada es que tanto en las animaciones como en los menús, el juego de repente baja a los 30 frames. Igualmente hay un mod disponible en internet que arregla este temita. Finalmente, para mostrarle otro de los single players que se han lanzado hace poquito, tenemos el final de la trilogía de Lara Croft. Acá estás viendo cómo corre Shadow of the Tomb Raider con los seteos en alto. Tenemos un promedio de 55 frames en esta prueba con picos de 60 y bajas de hasta 40. Si cambiamos la configuración a muy alto, podés ver cómo en pantalla tenemos un promedio de 45 frames con picos de 48-50 FPS. Hay muy poquita diferencia entre ambos seteos. Seguramente si tocamos más opciones gráficas como el filtro de texturas, el tamaño de los chimuelos de Lara o el pelo, vamos a tener una tasa más baja de frames. Hablando en serio, esta debería ser una opción obligatoria en alguno de los Tomb Raiders, poder cambiarle las medidas a Lara a gusto. La quiero ver a ver cómo trepa paredes con 110 de tetas. Este es el último Battle Royale lanzado por EA, el Apex Legends. Como podés ver, no me tira el gráfico del MC Afterburner la porquería, tenía que ser EA. Pero a pesar de todo, te puedo decir que con todo al palo se mueve una tasa de 65 frames constantes, con picos de 70 y bajadas de 60. Bastante bien. Si queremos bajar un poquito las opciones gráficas y las pasamos a medio, vamos a tener unos 85 frames de promedio. Pero a excepción de que tengas un monitor de 144 Hz, no le veo sentido perder detalles gráficos para ganar 10 frames. Sobre todo porque apenas tu personaje toque el mapa, la vas a comer con tanto cheater dando vuelta. En cuanto al FPS de Blizzard Overwatch, tenemos una excelente tasa de frames en una configuración gráfica menor a la más potente. Se denomina Ultra y este seteo nos dio tasa de 120 frames por segundo, con picos de 150 y bajadas de 90, siempre bajo el módulo de entrenamiento que es el que usamos para testear gráficamente el juego. En cuanto a su configuración máxima, épica, tenemos una tasa de 80 frames, muy bien también, con picos de 90 y bajas de 70. Como siempre, Blizzard optimiza perfectamente sus juegos para que cualquier máquina pueda correrlos, incluso una calculadora. En el caso del último juego de esta lista tenemos el infame Anthem. La verdad que la RX 570 se lo aguanta muy bien. Si jugamos bajo el preset gráfico alto, vamos a poder disfrutar el juego a una tasa de frames promedio de 58 con picos de 70 y bajas de 45 frames. La parte que están viendo es al principio, pero con todas estas partículas de humo y los efectos de fuego tenemos una buena carga gráfica para ejemplificar lo que va a venir. En el caso de que querramos pasar a la configuración máxima, ya Anthem nos va a bajar el rendimiento un poco, 58-50 FPS según el momento del juego, con picos de 60. Lástima que el juego nació muerto y es carísimo. Ojalá aprendieran algo de Apex Legends. Bueno, para ir cerrando les quiero dejar el gráfico con todos los juegos que fui probando con la Radeon RX 570. Las configuraciones seteadas son las básicas, alta o máxima. No toqué ningún apartado gráfico adicional, excepto obviamente la sincronización vertical que estaba desactivada. El programa con el que grabé los videos fue el OBS con el overlay de MSI Afterburner. Cuando lo desactivé no noté un cambio notable en la tasa de frames, debería haberme dado un margen positivo de 5 frames. Igualmente este software tiene un impacto en el procesador más que en la placa de video, por eso la usé. Y no es streaming, por lo que la carga en comparación sigue siendo baja. Para concluir el video, ante la pregunta si la RX 570 vale la pena, en mi opinión es un sí de una. Es una placa de video que se aguanta los juegos más actuales con una buena tasa de frames. Tengamos en cuenta que en este test el CPU ayudó bastante, pero la placa sigue siendo un caballito de batalla a tener en cuenta. Así que ya sabés, si la encontrás a buen precio, metele para adelante. No importa que no tengas Ray Tracing ni vayas a jugar a 200 FPS. Tenés una placa de video que se la aguanta, que no te va a dejar a pata y te va a dar una buena tasa de frames y una excelente calidad gráfica. Este fue el análisis si vale la pena comprarse una AMD Radeon RX 570 a mitad de 2019. Como siempre, si el video te gustó, dale me gusta y compartilo con tus amigos. Pasate por overcluster.com para enterarte de todas las novedades en el mundo de la tecnología y el gaming. Además, si te gustó el video o te gustaría saber cómo rinde esta placa con otro juego que no está en la lista, déjamelo en la caja de comentarios, así lo puedo sumar. Te saluda EduCamps desde overcluster.com. ¿Cómo es? Así, ¿no? Así.